Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, voy a invitarlo a que abra conmigo su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Amén. Capítulo 9, verso 6 en adelante, nos dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semillas al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hasta aquí vamos a traer esta lectura. ¿Ven? Te invito para que juntos podamos estar orando. Señor, queremos agradecerte porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de la misma, pedimos de ti de la iluminación por medio del Espíritu Santo, rogándote, Señor, que el mensaje sea claro, comprensible, a oído de todo tu pueblo, Señor, y que en ello seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Sabiendo, Señor, que tú te complaces en aquellos, Señor, que están prestos para oír y para recibir de tu palabra, Señor, porque tú mismo exaltaste diciendo, bienaventurado aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Señor, así estamos en esta mañana, delante de tu presencia, dispuestos, Señor, como un solo hombre, para oír y para recibir lo que tú quieres comunicarnos, por medio de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando leemos estos pasajes, capítulo 8, capítulo 9, de la segunda carta a los Corintios, hay una clara dirección del apóstol Pablo en cuanto a la iglesia, cómo es que debían de participar con generosidad para las necesidades de los más pobres.
ya que a él había sido comisionado cuando salió a predicar a los gentiles que no se olvidara de los pobres en Jerusalén, lo cual él cumplió con su ministerio. ¿Por qué? Porque donde él fundaba iglesias, siempre él tenía el cuidado de recoger una ofrenda. Y él en esta carta que le escribe a los corintios le da dirección de cómo hacerlo y que lo hicieran de manera anticipada para que cuando él llegara no tuviera que estar dedicado a eso, sino que él pudiera cumplir con su ministerio que él consideraba el más importante. Si bien era importante no descuidar las necesidades de los más pobres, lo más importante que él veía era poder comunicar algo a la fe de los hermanos, por lo cual pudieran ir creciendo en esa fe. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos, hermanos, podemos ver una clara dirección del apóstol Pablo hablando sobre el cuidado de recoger esa ofrenda, de participar con liberalidad, de que esa generosidad despertaba y traía acción de gracia delante de Dios. Pero cita dos pasajes que dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir cuando él cita este pasaje? Él lo trae en colación ¿a qué? A lo que estaba aconteciendo, que era que había que recoger una ofrenda. Pero ¿a quién trae? ¿El ejemplo de quién? El ejemplo de Dios. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y en el capítulo 8, en el verso 15 de esta misma carta, o sea, un capítulo anterior, dice, como está escrito nuevamente. Cuando nosotros leemos en la Biblia como está escrito, ¿qué quiere decir? Que hace referencia a otro pasaje, que en este caso es un pasaje que está en Éxodo, allí en el capítulo 16, en el verso 18, dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y aquí está hablando en relación al maná, ese pan que descendía todas las madrugadas del cielo, del cual Jesús dijo, no fue Moisés el que dio el pan del cielo, sino mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. Entonces, cuando nosotros miramos estos pasajes que dicen como está escrito en relación a Éxodo, como está escrito en relación al Salmo 112, verso 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, no está hablando en sí de la generosidad de los hombres, sino de la generosidad de Dios. ¿Y cuál es la generosidad de Dios para con los hombres? Jesucristo. La generosidad de Dios para con los hombres es Jesucristo. ¿Por qué? Porque siendo que era el unigénito Hijo de Dios, no tuvo en ello en cuenta, sino que lo entregó, lo dio en rescate de la humanidad. Amén. Y aquí nosotros podemos mirar que cuando habla de la generosidad de Dios y habla de lo que Dios nos entregó, que ¿qué es lo que Dios nos entregó? A Jesucristo. Y cuando nosotros decimos esto, todos tendríamos que decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no lo decimos ¿por qué? Porque todavía no entendemos el valor de haber recibido a Jesucristo. Y no entendemos el valor de estar completos en Jesucristo y no tener falta de ningún bien. Porque si no escatimó darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas y aún el Espíritu Santo si se lo pedimos? Lo cual también lo hemos recibido, como hemos hablado días pasados, fin de semana pasado, hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo que nos fue dado y la obra del Espíritu Santo. Entonces la generosidad de Dios se muestra para con la humanidad, ¿en qué? En que nos dio a Jesucristo. Y fíjese que dice, como está escrito, el que recogió mucho, no le sobró, y el que recogió poco, no le faltó. ¿Qué quiere decir con ello? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Que todos los hombres, sin importar
la condición, ya sea económica, la condición cultural, la condición que tenga, sin importar su condición, tenemos una misma necesidad, y es la necesidad de creer y de recibir a Jesucristo. Todos los hombres tenemos una misma necesidad, y Él es suficiente para todos los hombres. Para el que tiene mucha necesidad, Cristo es suficiente para suplirla. Y vio que hay gente que cree que no tiene grandes necesidades, pero también Cristo es suficiente para suplir al que tiene pocas necesidades. ¿Por qué? Porque todos los hombres, sin importar su condición, tenemos una misma necesidad, y es la necesidad de Jesucristo. Por eso dice, repartió y dio a los pobres. Alguno puede decir, pero yo no soy pobre, ¿no? De condición social no soy pobre, tengo bienes de este mundo. Pero ¿cómo le ve Dios al hombre? Como pobre. ¿Por qué Dios le ve al hombre como pobre? Porque lo ve como desventurado. ¿Por qué Dios lo ve al hombre como pobre? Porque lo ve carenciado. ¿Por qué Dios lo ve al hombre como pobre? Porque apartado de Él sabe que el hombre no es nada, no puede nada. Entonces dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando recibimos la suficiencia de Dios, cuando recibimos a Jesucristo, esa gracia nos es suficiente para que cuando nos presentemos delante del trono de Dios, para que cuando nos presentemos delante del juicio de Dios, podamos salir aprobados y se nos diga, bien, bienaventurado, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Porque Cristo nos es suficiente. Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad, y a lo largo de todo lo que es este globo terráqueo, tienen los hombres una misma necesidad, y es la necesidad de Jesucristo. No importa cuán necesitado esté, Cristo es suficiente, o cuán poca sea su necesidad. Hay personas que están rodeados de bienes, rodeados de familia, hay personas quienes están rodeados de cosas que le producen bienestar y no se siente carenciado, pero tiene una misma necesidad que todo hombre, que toda mujer en este mundo, y es la necesidad de Jesucristo. Entonces, si bien Pablo estaba hablando en un contexto de una guía que él le daba a la iglesia de cómo recoger las ofrendas y cómo ocuparse, él trae a modo de ilustración estas referencias bíblicas. El que recogió mucho, dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué quiere decir? No importara cuánto recogieran, ese maná que tipificaba a Jesucristo, Cristo lo hacía suficiente, era suficiente para ellos. Nosotros podemos recordar que Dios le daba una medida a recoger todos los días, de acuerdo a la cantidad de los que conformaban la familia, y les decía que no se proveyeran para el otro día, porque al otro día ese maná se pudría. El único día que el maná no se pudría, ¿sabe cuál día era? El día del sábado. ¿Por qué? Porque Dios le había dado instrucciones de que en ese día no salieran a recoger ni hicieran ningún trabajo, porque ese día era un día santo, un día apartado para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado para Dios. Por eso es que hasta el día de hoy hay muchas organizaciones religiosas que conservan, o muchos cultos que conservan el sábado como el día del Señor. Pero también ese sábado tipifica al Señor Jesucristo, porque en el gran día de la gran fiesta Él se paró y dijo, todos los que estén cargados, todos los que estén trabajados, vengan a mí y yo les haré descansar. Imagínense el que trabajaba de sol a sol, de lunes a viernes, ¿qué es lo que esperaba? El sábado, de domingo a viernes.
¿Qué es lo que esperaba? El sábado. ¿Por qué? Porque el sábado podía descansar, podía dejar la carga, ¿no es cierto? Ya no tenía que cargar, ya no tenía que llevar esa carga sobre sus hombros. Muchos de los trabajos eran trabajos de fuerza, eran trabajos manuales, eran trabajos que demandaban de cierto esfuerzo físico. Entonces, el que trabajaba de lunes a lunes, ¿qué esperaba? El sábado. ¿Para qué? Para entregar la carga. Ese día no tenía que llevar la carga, ese día, es más, podía descansar. ¿Y quién es el que trae descanso a nuestra alma? ¿Quién es el que nos hace reposar de todas nuestras obras? El Señor Jesucristo. ¿Por qué el hombre vive cargado y trabajado? Porque busca por medio de sus obras poder llegar a Dios, que ese es el componente de la religión. ¿Cuál es el componente de la religión? Hacer algo para ser vistos por Dios. El componente de todas las religiones es: haz esto y entonces Dios se agradará de ti. Cumple con esto y entonces Dios se agradará de ti. Haz este esfuerzo y entonces Dios se agradará de ti. Ese es el componente de todas las religiones. Pero Jesucristo no nos dice que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos que creer. Él no nos dice que hagamos. Si no, no hubiera estado el día de reposo. ¿Para qué iba a reposar Dios de sus obras? ¿Y por qué le daría a la nación de Israel un día para que reposara de sus obras? Porque ese día significaba o tipificaba la persona del Señor Jesucristo, en donde el hombre de por sí mismo ya reposa de sus obras y no busca obrar para poder ser alguien delante de Dios, sino que por el solo hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, por el solo hecho de haber recibido al Señor Jesucristo, es constituido en un justo hijo de Dios. Entonces dice la Escritura, repartió, dio a los pobres, los que carecíamos de justicia, los que con nuestras obras nunca cumplíamos con la medida de la exigencia de Dios. Porque usted, si hace una obra, ¿pueden pensar que con esa obra cumpliría con la medida de la exigencia de Dios? Mire, todos los que quieren vivir por las obras, sepan que es imposible, ya que por las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Por las obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Entonces, imagínese la persona que quiere vivir por obras. ¿Qué encuentra? Que es imposible. ¿Qué produce eso en él? Una pesada carga, que no importa cuánto haga, no importa cuánto intente por cumplir, no importa cuánto intente por obedecer, nunca va a lograr satisfacer la demanda de la exigencia de Dios. Nunca. Porque alguien puede decir, bueno, pero yo no soy un adúltero, no soy un fornicario, no soy un asesino, yo no soy un ladrón, no soy un homicida. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Si tan solo le dijeres fatuo a tu hermano, entonces ya eres culpable ¿de qué? De homicidio. ¿Sabes qué significa la palabra fatuo? Tonto. ¿Y cuántas veces usamos esa palabra? ¿No es cierto? Aún por ahí en nuestra casa, en la intimidad, no seas tonto, y entonces ya eso demanda, según la ley moral de Dios, un juicio como si fuéramos un homicida. El codiciar. Hoy es muy común, todo el mundo anda con los celulares en la mano, ¿no? Fíjese, y cada vez salen modelos más nuevos, ¿no? Y cada vez salen modelos más costosos también. Entonces, el que tiene un modelo hoy y mira al que compró el modelo nuevo, ¿qué quiere? Ese que tiene su prójimo, y eso que codiciar, ¿no? Yo los otros días estaba en un evento evangelístico en una gran sala y de repente veo a una joven que estaba haciendo una afirmación
Y yo miraba, porque tenía tanta nitidez la filmación de su celular, que la cámara no tenía movimiento. O sea, que estabilizada, estaba el foco, estaba estabilizado. Dije, wow, digo, no podía creer, digo, cómo alguien que se estaba moviendo tuviera el foco estabilizado. Y le digo, no pude, le digo, la curiosidad, ¿qué modelo es ese tu celular? Dice, es un iPhone 14. Ah, el último modelo, sí, pero es iPhone 14 Pro. Ah, ahora comprendo por qué todos quieren tener iPhone, ¿no? Y sobre todo los últimos modelos, claro, no tiene nada que ver con otros, con Android. Por lo menos esa parte, lo demás, bueno, no sé. Pero seguro sale 10, 15 veces más que otro celular, ¿no? Entonces, en ese momento yo vi la tecnología, ¿y qué piensa que pensé? Que me gustaría tener un iPhone 14 Pro entonces para filmar, ¿no es cierto? Pensé eso. Amén. ¿Y eso qué es? Codiciar. Amén. Lo mismo cuando pasa un auto, una moto, vemos una casa y decimos qué lindo. ¿Qué se produce? Codiciamos. Entonces ya ahí se manifestó la codicia. Los malos deseos. Entonces todo el que quiera vivir por las obras de la ley, tratando de cumplir la ley moral de Dios, lo único que hace es llevar una pesada carga, y Dios sabía que para el hombre era imposible cumplir la ley. Por eso es que aunque le dio la ley, también le dio el día de reposo. ¿Para qué? Para que tuvieran esperanza que un día ellos iban a reposar de todas sus obras e iban a descansar, porque iban a recibir la gracia de ser salvos, la gracia de ser rescatados de una mala manera de vivir, no por obras de justicia que ellos hayan hecho, sino porque Él repartió y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿por qué dio el día de reposo? Para que tuviéramos esperanza, para que tuviéramos confianza en que, sabiendo Dios que para nosotros nos era imposible cumplir con esas obras, con esa ley moral que Él había establecido para todo hombre que quisiera vivir de acuerdo a su voluntad, que recibiríamos por la gracia de creer en el Señor Jesucristo, recibiríamos la salvación y recibiríamos el don de la vida eterna. ¿Sabe qué es lo que más duele el corazón de Dios? Es la incredulidad del hombre. Cuando nosotros no podemos creer y cuando tenemos más confianza en nosotros que en Dios. Eso es lo que más le duele en el corazón a Dios. Es cuando tenemos más confianza en nosotros. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone por fuerza su brazo de carne. Lo maldice. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengamos confianza en nosotros. Dios quiere que confiemos en Él. ¿Por qué quiere que confiemos en Él? Porque Él nos conoce. ¿No nos conocerá el que nos hizo? El que nos formó del polvo de la tierra, ¿no nos conocerá? Y como Él nos conoce, sabe que estamos incapacitados moralmente de poder cumplir con las expectativas que Él tiene de lo que es una vida de santidad. Estamos incapacitados moralmente de poder cumplir con la exigencia de la demanda de Dios de lo que es una vida de santidad. Por eso es que nos dio el día de reposo, por eso es que repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Por eso es que no nos negó la vida de su Hijo, porque por medio del Señor Jesucristo nosotros seríamos bendecidos, recibiríamos lo suficiente. Por eso dice, el que recogió mucho no tuvo de más, y el que recogió poco no le faltó. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para todos.
Cristo es suficiente para todos, para suplir toda necesidad del hombre. Por eso es que cuando nosotros entendemos estas cosas, ¿qué es lo que anhelamos? Conocerle a Él. Si yo le dijera hoy que usted tiene una cuenta en el Banco República, que está abierta a su nombre, ¿no tendría curiosidad de conocer cuánto es el monto que hay en esa cuenta? Si le digo es en pesos, si es en dólares, y le digo, bueno, te voy a decir solo lo que hay en pesos. Así, no, también lo que hay en dólares, dime. ¿No tendría la curiosidad de saber? Seguramente que sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que no tenemos curiosidad por Jesucristo? Porque en Él nosotros estamos completos. Si nosotros entendiéramos, entonces tendríamos curiosidad. ¿Qué vale es esa vida exaltada que hemos recibido juntamente con Cristo Jesús? El día miércoles estuvimos compartiendo aquí de despojarnos del viejo hombre y de vestirnos del nuevo creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nadie puede vestir algo si primeramente no lo tiene en el guardarropa. Si Dios nos manda a vestirnos de Jesucristo, entonces, ¿qué cuán valioso es saber que tenemos esa vestidura en el guardarropa? Porque yo para ponerme sobre todo, ¿qué tuve que hacer? Lo tuve que sacar de mi guardarropa. Si no lo tenía en mi guardarropa, no iba a poder venir con sobre todo, ¿no es cierto? Y lo mismo le pasó a usted con su campera, con su buzo, con su saco, en que si no lo tenía en el guardarropa, no iba a poder vestirlo. Si lo pudo vestir es porque lo tenía en su guardarropa. De igual manera, cuando Dios nos dice que nos vistamos de el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, nos está diciendo que estamos revestidos de Cristo y que esas son las vestiduras que tienen que mostrarse. Y también hemos compartido de lo que era vestir ropas harapientas y lo que era vestir ropa lujosa, ¿no? Una cosa es andar con ropas harapientas, ¿qué hacen? Te marginan. Pero si andás con ropa lujosa, ¿qué hacen? Te abren las puertas, te reciben, ¿no? Había lugares antiguamente en que se decía, reserva el derecho de admisión y de permanencia. Y tú no podías entrar si no ibas correctamente vestido. O sea que antes de ir a ese lugar en particular, tenías que ocuparte de que comprarte zapatos, traje, un ambo, un saco, la ropa acorde, si no, no ibas a poder ingresar. Ahora no sé, ya no se acostumbra a eso, ¿no? Ya eso era antes, Antes, ¿no? Me acuerdo en los lugares, aún en los lugares de apuestas, como los casinos, los bailes, se reserva el derecho de admisión y de permanencia. Si no ibas correctamente vestido, no ibas a poder ingresar. Ahora, si ibas de la forma correcta vestido, ¿qué hacían? Te abrían las puertas. Y qué gloria que podamos vestirnos de Cristo y que podamos mostrar a Cristo. Que lo que éramos lo despojemos en cuanto a la pasada manera de vivir, que la desechemos y que hoy podamos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¡Qué gloria! Y eso, hermano querido, nos lleva a que conozcamos cuánto tenemos en la cuenta. Aleluya. A que sepamos cuánto hemos recibido de Dios. Amén. Y que lo podamos exhibir, que lo podamos manifestar. Por eso Cristo es suficiente. El que recogió mucho no tuvo de más. Porque uno puede decir, ¿cuánto puedo manifestar de Cristo? ¿Será mucho esto? Y por más que manifiesto, ¿qué sucede? Puedo seguir manifestando, ¿no? Puedo seguir amando, puedo seguir teniendo compasión, puedo seguir manifestando misericordia, paciencia, benignidad, que son las virtudes de Jesucristo, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, las virtudes de Cristo, que se hicieron notorias en su vida.
Entonces yo puedo decir, voy a manifestar benignidad o puedo querer manifestar benignidad y digo, hasta aquí, ¿podré manifestar más? Y sin duda que sí. Sin duda que siempre podemos manifestar algo más. Y el que recogió poco, no tuvo de menos. Cristo fue suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando habla de la generosidad, no hay mayor generosidad que la de Dios, quien nos ha dado a su Hijo, y que por medio de su Hijo hemos entregado esa pesada carga que llevábamos sobre nuestros hombros, de querer hacer obras para poder agradar a Dios, ya que por las obras nunca le íbamos a agradar a Dios, pero Dios nos dio ser hechos sus hijos mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Y no solamente ellos, sino que también nos ha hecho suficiente. Nos ha dado una vida que es eterna, una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible. Entonces, esa es la generosidad de nuestro buen Dios, es lo que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo, y que podamos conquistar el conocimiento pleno, alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos llamó, debiera ser la meta y nuestro supremo llamamiento. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en la mañana de hoy que nos has dado por tu gracia y por tu misericordia, Señor, estar juntos para compartir este tiempo, Señor, en el cual hemos estado compartiendo la exposición de tu palabra, iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento. Cuán generoso has sido al no negarnos ni siquiera la vida de tu Hijo, y que mediante esa vida, Señor, hoy nosotros estamos completos, siendo Jesucristo suficiente en nosotros para suplir toda necesidad del hombre, Señor, y también, Señor, para manifestar esa gloria en medio de esta generación. Dándote gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor una vez más. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,